intención de Dios, habían sido llevados al conocimiento del Mesías desde los días de Juan el Bautista. Algunos de ellos, 2 de ellos eran discípulos literales de Juan el Bautista, pero otros habían oído del ministerio de Juan y era imposible no oír siendo israelita. Todo Israel había sido por 6 meses revolucionado por el ministerio de Juan el Bautista. Los fariseos, los saduceos se pusieron en qué pensar porque él no se decía que era el Cristo. Le mandaron a preguntar, le hablaron y él dijo: no, yo no soy el Cristo, el que viene detrás de mí. Entonces asustó más a la gente, no asustada, sino la sorprendió, porque dijo: ya viene detrás de mí el que no soy digno de desatar la correa de su zapato, el que viene bautizando no solo con agua como yo, sino también con Espíritu Santo y fuego. Entonces los dejó sorprendidos, los dejó asustados. Y Pablo, meditando, él era contemporáneo de estos hombres. Él tenía 17, 18 años tal vez de edad cuando el Bautista surgió en el ministerio. Era un hombre que había vivido vida literal en el día de Jesús, en los días del Señor. Nunca había oído de él en el sentido de ser discípulo de él. No sé si alguna vez lo oyó predicar, eso nunca lo dijo él, probablemente no. Pero lo que sí sabemos era que Pablo había tenido la oportunidad de estar vivo cuando la resurrección fue una hecatombe y una noticia tremenda en Israel, porque se decía que el Mesías, que habían colgado de una cruz y había muerto por orden de Anás y de Caifás, y que lo habían declarado hereje y lo habían declarado que era un mentiroso y que era un burlador, ahora sus discípulos se habían robado el cadáver y lo habían dicho que había resucitado, pero que era mentira. Y ahora resulta que hay un Pedro, un Juan, un Jacobo que dicen que no, que él no se lo robaron, sino que está vivo y andan haciendo milagros. Eso debe haber sido sorprendente. Pablo se sintió con deseos de matar a estos hombres. Los persiguió, los hizo persecución sobre ellos. Usted lo lee en el libro de los Hechos. Entonces Pablo, ya cuando se convierte y conoce la verdad de Dios, meditando en lo que él era, lo que él había sido y lo que él era ahora, decía estas palabras: doy gracias a Dios que no fui rebelde a la visión celestial. Entonces yo quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿cómo es que usted tampoco? ¿No le llama la atención eso? ¿Por qué aceptamos a Cristo? Así medio sancochados como estamos, todos hechos lata, pero salvos por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. Entonces hoy Pablo decía eso. Entonces hoy quiero llevarlo a entender algo que usted se va a dar cuenta que es increíble cómo la escritura en el Génesis habla de las 2 clases de seres humanos que hay en la tierra. Yo nunca lo había visto así. Y esto es para que usted, ya es hora de que se reviente lo que se reviente. Como cuando brincábamos nosotros de jovencitos en el básquetbol y pertenecíamos a una escuela pública y nos tocaba jugar contra los fichudos. Y los fichudos empezaban a gritar: va a llover, va a llover. Y nosotros del otro lado: que llueva, que llueva. Así es aquí, que llueva, hermano. Que la gente diga: ya son exagerados. Decídase de una vez. Pero usted no está aquí más que por un designio divino. Eso es innegable. A nosotros nos escogió Dios. No estamos aquí por voluntad de hombre.
estamos por voluntad de Dios. Y eso es lo que cuando uno entiende eso, cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno entiende que fue llevado a la luz del Evangelio por algo extraordinario y glorioso, por una bendición, que uno tiene que actuar de acuerdo a lo que uno entiende que la palabra le dice. Cuando uno se pone de acuerdo con lo que entiende de Dios, y Dios conoce que uno ha entendido, ha comprendido, ha leído, ha llegado a descubrir, ha llegado a entender, así como Cristo. Llegó un momento en que Él entendió, en que Él comprendió que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Él estaba en una situación en donde tenía que obedecer, tenía que humillarse, tenía que buscar la obediencia, tenía una realidad espiritual, sobrenatural, tenía la información que le daba María, que le daba José, las conversaciones íntimas, privadas, en donde le hablaban cómo había sido su anunciación, cómo era que Él era humano, ellos mismos no lo entendían, no lo comprendían. ¿Qué conversaciones tendrían entre ellos? ¿Cómo fue que el Señor, hay versos en la Biblia en donde la Biblia profetizaba cosas como en tu libro leí de mí que estaba escrito? Así decía el salmista. Entonces está hablando proféticamente de cómo el Señor entendió, cómo el Señor comprendió cuando oraba y decía: Padre, con aquella gloria que tuve contigo. No era que Él se recordara, no era que Él se recordara, era que Él lo había leído y creía que Él era, y Él era, y Él es. Y empezó a predicarle a los discípulos la locura más grande que cualquier discípulo puede oír de su maestro: yo no soy de aquí. Eso era para que lo dejara. Por eso fue que Judas creyó que estaba entregando a un impostor, porque él se metió sin haber tenido la sinceridad a oír profundidades que en lugar de efectuar en él vida, efectuaron muerte. Entonces él comenzó a decir: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo y el Padre somos uno. Eso era blasfemia en la terminología de la mente y de la doctrina teológica de los fariseos del Antiguo Testamento, porque se estaba haciendo igual a Dios, pero iba a pasar la prueba más grande. Por eso sufría, por eso estaba en el Getsemaní, porque era la prueba más grande. Y aquí está escrito en el Génesis, hermano. Usted va a ver cómo ahí está escrito en el Génesis esa profecía. ¿A qué le tenía temor el Señor? A la muerte no. Le tenía temor que estuviera equivocado y hubiera muerto por algo que no era cierto. No me diga que usted no, ese es el problema que tiene, que cuando su cabeza pone en funcionar lo que tiene su corazón, su cabeza duda. Pero si usted logra superar lo que su cabeza le dice y por la fe lo hace, ahí suceden milagros, señales, prodigios y maravillas. Y usted sale de esa prueba sorprendido. Como cuando yo me salí del hospital y me tenía que morir 3 días después, y pasó el primer día y no me morí. Pasó el segundo y no me morí. Pasó el tercero y no me morí. El cuarto, y aquí se pasaron 20 años y aquí estoy sanado por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. El Señor lo que tenía temor era que no lo resucitaran de los muertos.
Eso era su temor. La sobrenaturalidad que el Señor tenía en su alma y en su espíritu y en su corazón. La máxima prueba era cuando llegara al Seol y entrara a las penumbras del mundo, que Satanás durante 3 años y medio se le apareció y le decía que eran mentiras. Eso es tremendo, hermano. Entonces, yo lo que me sorprendo es que nosotros tenemos que llegar a conocer, porque entonces tenemos que entender eso y actuar de fe en ello, porque el Señor decía: Señor, dale a estos que vean la gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Y descendía el Padre y hablaba y tenía experiencias donde decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Solo a 3 los dejaba oír eso. O sea, que uno entiende por la palabra, uno comprende por la palabra, uno entiende en la Escritura que mientras estamos en este cuerpo y llegamos a conocer la verdad del reino de Dios y las grandezas del Evangelio, y nos adentramos a las virtudes de la gloria del Evangelio que se revela, nadie puede vivir a medias, tiene que vivir completo. Solo viviendo completo vas a ver el poder de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios. Dios te quiere prosperar, Él puede prosperarte, Él puede bendecir. Él tiene las fuentes, hermano. Él es el dueño de las fuentes. Él es el dueño de las fuentes de bendición. Démosle palmas al Señor. Él es el dueño de las fuentes de bendición. Entonces ahora lo quiero llevar a ver la plática que hubo cuando Eva comió del fruto. Ahí está, en el capítulo 3. La conversación que tuvo con Dios. Esa es la que vamos a ver qué pasó con Eva. Yo nunca lo había visto así, nunca, como no soy mujer, no me interesa. Sí, de veras, ahora lo entiendo. Pero cuando empecé a leer la Escritura, me dijo el Señor: ponle atención a mi conversación con la mujer, me dijo. Nunca lo has hecho. Ponle atención, me dijo, y vas a ver lo que vas a ver ahí. Y me asusté. Y hermanas, es sorprendente, porque hoy ustedes van a ver cómo el Señor conversó con Eva y le dijo que lo que había hecho era una de las peores hecatombes, una de las peores caídas que alguna criatura hubiera podido tener, y que eso iba a provocar iba a desencadenar una serie de infortunios en la vida de ella, que tendrían una máxima solución, pero que sería casi al final de los siglos, en donde ella volvería de nuevo a ser restaurada, y en donde podría ser rescatada de su condición que había perdido, y que le iba a ser perdonado el enorme pecado de haber comido del fruto y haberlo dado al varón. Lo leo. Versículo 13 del capítulo 3 de Génesis, dice la palabra así: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Esto es algo que es interesante, hermano. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. Acuérdense que estamos espiritualizando. Aquí no está hablando con una culebra el Señor. Está hablando con una potestad que ahora ha logrado tener acceso. Pero la pregunta que siempre pensé es:
¿Acceso a qué? ¿Qué era lo que quería tener acceso ese personaje? ¿Por qué estaba tan interesado en que esa desobediencia se centró? Ha de haber sido decenios, tal vez, porque ahí no había tiempo. Ha de haber sido decenios, probablemente, porque lo que iba a provocar iba a ser escandalosamente horrible. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y de todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No le está hablando a la serpiente. Aquí está, aquí todavía no entiendo, porque es todavía mucho más. Está condenando a Luzbel a algo. Eso es lo que está haciendo ahí. Lo está condenando a algo. Pero hay mucho más que ver ahí. Y luego esto es lo que me llama la atención. Esto es, póngale atención al versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, coma. Ahí hay que hacer una pausa, porque está dividiendo una oración de otra, coma. Hay que meditar un poquito qué enemistad existe entre la mujer y el enemigo. Las mujeres tienen que tener una verdadera entrega, una verdadera sujeción. Hay que tener cuidado. La mujer que no se sujeta tiene que tener cuidado. Y no estoy hablando de hacerme café. Uno puede hacérselo, hermana. Ya ni uno pide café. ¿A qué va a pedir café si uno puede? Yo solo de apachar un botón y... No es por un café. No se meta en terrenos que no le incumben. Uy, hermanitas de mi alma, hablo con las espirituales. Ya las carnales, ya ellas ya viven en eso toda la vida. Pondré enemistad. No le está hablando a Adán, le está hablando a Eva con respecto, y le está hablando a la serpiente con respecto a eso. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y oiga bien, por favor. Y entre tu simiente, ¿qué? ¿Simiente? ¿Qué iba a sacar de lo que había sucedido entre él y Eva, que le había dado acceso a que tuviera simiente? Porque en otra versión dice: y pondré enemistad entre tu descendencia. ¿Descendencia? Por eso Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es, yo solo porque tengo que bajar, si no me voy y ahí me quedo en mi casa todo el día. Porque jamás en mi vida había encontrado base bíblica para hablar de la simiente satánica. Yo había oído de la simiente satánica, pero aquí está: entre los humanos. Ahora le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está hablando la simiente de Eva.
esta te dirá. La primera profecía de la Biblia está aquí. Esta es la primera profecía que existe en la Biblia, es esta. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No está hablando que le va a morder el calcañar a Eva. Está hablando de que a la simiente de Eva le va a hacer él un daño, pero que el mayor daño que va a haber es el que ella le va a hacer a él. Y aquí el relajo es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué quiere decir eso? A eso le temía Cristo cuando estaba en el Getsemaní. Ahora lo puedo decir así porque ya lo sé, Señor, gracias. Si no me sopla Él, no es nada. Lo que Cristo le temía en el Getsemaní era a la mordida en el calcañar que iba a recibir. Porque si Él sobrevivía a la mordida de calcañar, iba a poder golpearle la cabeza y matar a la serpiente para siempre. Oh, esto es para leer toda la noche. Oh, esto es para leer toda la noche. A la mujer, ahora le va a hablar a Eva, porque estaba hablando con la serpiente. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Ya sabía ella de preñeces? Hermano. Mejor no lo digo aquí, pero lo voy a decir de allá al otro. Y como allá se mueren, ahí mismo los mato y los entierro y ahí se va. Multiplicaré de gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y lo peor que le pudo haber pasado a la pobrecita. Y tu deseo será tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso es lo que más les molesta a ustedes, hermanos. La hermana Noemí es el que más problema tiene, que tiene que sujetarse a ese malvado del pastor de la iglesia. Bueno, la Biblia es extraordinaria y maravillosa. Abre la realidad de lo que en el Evangelio el Señor vino a predicarlo en mensajes espirituales. Porque el maestro de maestros tenía en su esencia, en su mente, en su capacidad de raciocinio y en su intelecto, tenía absolutamente resuelto el dilema del problema del pecado en la vida del hombre. Nosotros que vamos a la palabra y que tenemos que lidiar y tenemos que predicar mensajes para enseñar a las naciones, al pueblo, a la iglesia, las verdades del Espíritu, nos cuesta mucho porque tenemos una decadencia escandalosa, no tenemos una capacidad espiritual de raciocinio lindo, hermoso, y tenemos que dilucidar muchas cosas en la mente cuando queremos de verdad enseñar la palabra. El que tiene la responsabilidad, el que es responsable, el que sabe que no puede subirse a decir disparates y tonterías y que exhibir orgullos y vanidades solamente para que la gente le aplauda. Pobre la gente esta. Sino uno tiene que ser consciente que la palabra es una realidad
que Dios nos ha permitido entenderla y comprenderla y estudiarla y analizarla como en esta mañana lo tenemos nosotros aquí, para que podamos ir a la profunda realidad que pueda después no solamente traducirse en conocimiento, porque ese es el conocimiento que embotece, el conocimiento que estorba, solo por el hecho de saberlo, solo por el hecho de comprenderlo y de entenderlo y satisfacer ese orgullo mental de querer lucir conocimiento y lucir que yo sé tal cosa, yo sé tal otra. Eso es una ignorancia, aproximarse así a la Biblia. La verdad es que el conocimiento que anhelamos nosotros es el que produce después doctrina y enseñanza y verdadero mensaje que conduce a los hombres, tanto como el que predica como los que escuchan, para poder encaminarse y practicar prácticas espirituales que le van a traer resultados positivos, que le va a producir bendición, como el médico que va a la universidad o el joven que va a la universidad a estudiar medicina o cualquier otra cosa, y que cuando se gradúa porque ya va a ejercer, la alegría de ejercer, ya aprendió. 10, 12, 14 años se sudó, peleó, pero ahora se viste de blanco en el quirófano, ahora entra a su primera operación y abre un cuerpo y compone y repara una arteria, arregla una válvula, arregla un riñón, arregla esto. Ese es el gusto, la dicha de que aquello que era largas horas de estudio y largas horas de desvelo y de intensidad mental, se ha convertido en habilidad manual. Eso es lo que es enseñar la Biblia. La Biblia tiene como propósito el que usted y yo podamos entender la palabra, para que luego en la predicación, en la enseñanza, en el diario vivir, nosotros acumulemos ese conocimiento, pero para destruir al adversario, para buscar una vida próspera, una vida de bendición, para entender qué estamos haciendo en esta tierra, porque no puede ser que sea todo esto temporal, lo único que valga la pena. En ese sentido, yo quiero invitarle para que usted conmigo en esta mañana vea la realidad que aquí se describe y cómo la Escritura es tan exquisitamente sugestiva, para que el hombre y la mujer que entienden la palabra de Dios puedan darse cuenta qué es lo que está sucediendo en su naturaleza, que Dios tiene dificultad para bendecirte y tú para controlarte, ahora que has nacido de nuevo en Cristo Jesús. La Biblia habla de que la mujer va ahora a tener que encontrarse con su Creador, porque ha comido del fruto prohibido. Nosotros no podemos entender con una extensa capacidad todo el contorno de lo que fue la tentación de Adán y de Eva. Podemos sacar algunas conclusiones, y eso es que hay que tener valor y tener madurez y ser agudo para poder ir más allá de lo que el texto indica, sin salirse del margen que el texto obliga al sincero escudriñador de la Escritura. La Biblia habla de que en este aspecto la mujer está consciente de que algo ha sucedido. No sabemos a profundidad, no podemos hablar con demasiada certeza ciertas sugestiones que nuestra mente espiritual puede más o menos discernir por las consecuencias de lo que sucedió genéticamente en las generaciones que procedieron después del pecado de Eva y de Adán. La forma en la que el mundo conoció en la naturaleza de los seres vivientes que surgieron después en la historia bíblica, de los nacimientos, de las creaciones que vinieron y de las criaturas que nacieron y los hijos que desarrollaron estos hombres y mujeres, los vieron que sus hijos venían con una verdadera maldad
que era casi imposible de reconocer que hayan salido de ellos, que habían vivido dentro del huerto del Edén. Eso es lo que aquí se ve. Eso es lo que aquí uno entiende, lo que uno comprende, lo que uno se da cuenta, que la maldad tiene un principio espiritual de rebeldía mucho más profundo que un pecado físico. Y que nosotros como creyentes y como cristianos que estamos tratando de sujetar precisamente esa naturaleza, estamos tratando de conservar nuestra vida en santidad, estamos tratando de entender que sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Queremos nosotros con sinceridad ver a qué santidad realmente se refiere la Biblia. ¿Qué clase de dominio verdaderamente la Biblia anticipa que el creyente puede tener? Y si la Biblia condena ciertos pecados que son tan comunes y naturales en el diario vivir de hoy, ¿cómo podemos nosotros en el mundo que hoy practica como que fuera lo más normal y lo más común algo que la Biblia condena? ¿Cómo podemos? No es simplemente con una abstinencia física, no es solamente con un sufrimiento de abstención temporal, porque eso sería la ley de Moisés. Eso es lo que la Biblia enseña, que la ley de Moisés fue sustituida y que la ley de Moisés fue totalmente sobreseída y que la gracia de Cristo, Pablo lo anticipa y lo enseña. El que sabe de las epístolas pastorales en el nuevo evangelio sabe que a eso se dedica el apóstol Pablo con una maestría extraordinaria, a enseñar por qué la ley de Moisés ya no funciona, a enseñar por qué la ley de Moisés ya no significa nada para estar agradando a Dios, porque es que enseñanzas tan antiguas como esas, y lo que dice Pablo es que la eficacia para tratar con el pecado, la eficacia para sujetar la carne, la eficacia para vivir en santidad y en consagración, porque nos hemos acercado a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso que a través de la ley de Moisés condenaba con muerte, condenaba con golpe, condenaba con una crudeza que cualquiera se asombra y se asusta hoy en pensar que esa crudeza salió de un corazón que amaba, que quería. Y luego lo vemos ahora en la explicación cuando Pablo dice que esa crudeza que se estaba enseñando en la ley de Moisés era para hacerle entender al hombre que no había forma de ayudarlo a agradar a Dios si no era a través de una experiencia sobrenatural espiritual llamada nuevo nacimiento. Entonces no es nomás levantar la mano y aceptar a Cristo. Entonces no es nomás entrar al bautismo de agua como echarse un piscinazo. No es simplemente porque la iglesia es grande, bonita y el edificio es bonito y qué moderno y ahí sí que qué nice y ahí hay noches de júbilo y hay noches de esto. Entonces eso no es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es un hermoso asiento, una belleza de teatro, un lugar precioso, equipos modernos, luces, fuego, cámaras, acción, todo como película. Entonces eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener poder sobre el pecado. Eso es ser cristiano, es tener potestad sobre lo que te destruía antes. Y el que se entere de eso, si no conoce la razón por la cual tiene que buscar una obra, no lo vamos a entender si no entendemos cómo fue que entró el pecado en nosotros. Usted sabe que esto que está aquí es increíblemente interesante, porque Dios le está diciendo a la mujer, lo leyó usted conmigo, ¿qué has hecho? La expresión es una expresión de asombro, es una expresión
de comprender, de entender, de discernir, de ver que Dios está totalmente asustado de cómo es de que esta mujer tomó la decisión que tomó, llegó a la conclusión que llegó, se atrevió como criatura llena de todo el poder que tenía. No está hablando con una Eva que está sujeta a un hombre porque ahora tiene problemas y porque ahora tiene dificultades y porque ahora tiene grandes situaciones y por eso la llevaron. No, está hablando con una Eva, con una criatura que tiene una superioridad maravillosa, que tiene una elevación igual a que al hombre está siendo llevada a una realidad, y en medio de toda esa realidad, en medio de toda esa capacidad, decide desobedecer. Es una enorme responsabilidad el conocer las verdades de Dios. Es una enorme responsabilidad acercarse a las cosas sagradas que tú sabes que sí existen. Claro que aquel que se acerca sin conocimiento, Dios ni siquiera lo toma en cuenta. Pero aquellos que han conocido la verdad, aquellos que han tocado lo eterno, aquellos que han vivido las realidades de Dios, aquellos que han sido elevados a superioridades espirituales y han gozado de los bienes del siglo venidero, aquellos que han manejado los poderes del Espíritu, aquellos en quienes moran los dones sobrenaturales del Espíritu de Dios, aquellos que han estado en contacto con lo espiritual, con lo verdadero, con lo genuino. ¡Qué enorme responsabilidad! Qué gigantesca responsabilidad se tiene cuando se conoce la luz de Dios, cuando se tiene el conocimiento de la verdad divina, mis amados hermanos. Necesitamos entender como creyente que usted tiene que elevarse a esa responsabilidad. Tiene que entender que usted puede destruir a los suyos, destruirse a sí mismo, destruir el mundo espiritual que Dios le ha permitido que usted pueda crear. Aquellas personas que han conocido la luz a través de usted son gente que depende de la gloria que hay en su vida. Usted que testifica, usted que predica, usted que enseña, usted que es diácono, usted que es diaconisa, usted que es anciano, usted que es una persona que tiene acceso a las cosas de Dios en la iglesia. Deberíamos de entender y comprender qué gigantesca responsabilidad. ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te pudo haber ocurrido desobedecerme? Las consecuencias serán catastróficas para ti. Vas a tener que padecer y has condenado a la generación porque tú no te diste cuenta que eres la madre de todos los vivientes. Así como este hombre entendió que él era el padre de todos los vivientes y nunca accedió. Ahora tú que no pudiste discernir, la mujer tiene que entender su responsabilidad. La mujer tiene que entender que su sujeción no es porque la merezca que la gente esté sujeta a quien está sujeta a ella. No tiene quizás el marido que ella quisiera o el que siempre soñó, porque aquel príncipe hermoso se le volvió un viejo horroroso y horrible, un gruñón. Pero óigame, hermano, eso es, la mujer tiene que entender el grado espiritual que conlleva lo que está haciendo. ¿Qué bendiciones puede producir? Por eso me encantó orar por esta mujer cuando platicamos anoche y conversamos la razón por la cual y esto y lo otro. Le decía, hermano, Dios te bendiga, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, Dios se va a engrandecer en ti. Te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es extraordinario cuando uno platica con mujeres que por la sujeción que han entendido del Espíritu colaboran no para que su marido sea bendecido, sino para que el reino de los cielos continúe fluyendo en la vida de ellos. Aquí en este caso entra el Señor a conversar con ella, porque la mujer le dice qué fue lo que sucedió.
Ahora vamos al meollo un poquito, vamos un poquito más profundo, vamos a una razón. Ahora nos damos cuenta que ella fue víctima de un engaño, de un personaje siniestramente inteligentísimo y superior a ella en todo. Creado antes que ella, hecho con una gloria que ella todavía ni siquiera la iba a conocer o la había conocido. Ahora es donde se hace más profundo esto, porque esta serpiente, lo que la Biblia llama serpiente, es una entidad, es un ente que tiene un conocimiento malévolo, que tiene una capacidad de raciocinio que está torcida, que tiene ya una desobediencia impregnada adentro de lo que Él es. Por eso Jesús se refirió y dijo: este personaje que está atacándonos y que está al frente de esta obra maligna es homicida desde el principio. Él que lo había entendido de otro aspecto y que lo había conocido y que había aplicado la realidad, lo transmitió a nosotros. El Señor lo llamó valiente, lo llamó un personaje con una capacidad que tenía que venir otro más valiente. Y vino otro más valiente. Oh, Jesús de Nazaret destruyó al diablo, destruyó al enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahora usted se da cuenta que este personaje lo que quería no era simplemente técnicamente que ella desobedeciera, nada más. La desobediencia que te están el enemigo pidiendo, hermana, no solo te va a destruir a ti, va a destruir toda tu familia y toda tu casa y a la generación que viene detrás de ti. Eso es lo que dice. La mujer tiene una capacidad para destruir como no tiene idea. Se lo cuento yo que soy hombre. Aquí, esta mujer ahora va a oír lo que van a hablar de la serpiente. Porque esta mujer, en defensa de sí, va a explicar que hubo alguien que no nació de ella, que la maldad no nació de ella. Por eso nosotros tenemos que entender y tenemos que aprender a identificar cuando la maldad está tratando de empujarte. Ten cuidado, que no eres tú. Ten cuidado, tú eres de Dios. Tú eres de la luz. Dele palmas al Señor, hermano. Eso es algo que tienes que entenderlo. En ti no habitan tinieblas. Tú no tienes parte ni suerte con las tinieblas. Tú eres de la luz. La luz te ha tomado, la luz vive en ti, la luz mora en ti. Tú eres parte del reino del bien. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ponte siempre de su lado. No seas vencido por el mal. Vence al mal con el bien. Acuérdate que eres hijo del Dios que te llama a ti. Te llama a ti, hijo mío. Ese Dios es tu padre. Acuérdate que tienes padre. Alguien te hizo, alguien te crió. No vienes de la voluntad del hombre. Dios te puso en esta tierra. Por eso conoces a Cristo. Por eso recibiste a Cristo. Por eso Jesús mora en ti. Tú eres de Dios, entiéndelo. Tienes que entender de quién eres.
Porque en este caso, y vamos avanzando, le dice que esta serpiente la maldicen, la colocan. Esta es una de las consecuentes caídas que tuvo Luzbel. Y que la última caída que va a tener, de acuerdo al Apocalipsis, es cuando lo echen absolutamente de tener acceso a la presencia de Dios. Todavía tiene acceso a la presencia de Dios, pero llega un momento en que el Apocalipsis dice que hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha sido echado del cielo. Esa es la última caída. Es una serie de caídas en donde fuego fue lo primero. Fuego saqué en medio de ti, el cual te consumió. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. En el santo monte de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El verunclo, el carbunclo, el berilo, esto y lo otro. Y luego le dice el Señor: para siempre dejarás de ser. Eso es cuando al final de todo destruyan a ese personaje junto con todos los seres que él tuvo como hijos y su simiente. Ahora lo entiendo mejor que nunca. Por eso tú tienes que saber que tú no eres simiente del diablo, tú eres simiente de Dios. Dale palmas al Señor, hermano. ¡Ah! ¡Aleluya! La maldice entre todos los seres malignos, la echa absolutamente, le dice cuáles serán sus límites, la limita, porque ya no tiene acceso al huerto, no volverá a entrar al huerto, ya no volverá a tener acceso, la saca, andará arrastrada y el polvo comerá todos los días de su vida. Será absolutamente una aberración de todo lo bueno. La maldad ha llegado a esto. Y luego le dice: y pondré enemistad. Ahora yo quiero pensar unos minutos en eso, hermana de mi corazón que está aquí, varón que estás aquí. Quisiera que pudiéramos entender, porque ahora le va a dar al hombre la razón por la cual tiene que sacarlo de su presencia. ¿Y por qué es que ahora tiene que excluirlo de esa gloria, de esa bendición? Que las decisiones que ha tomado el hombre le van a hablar después, le van a decir de qué manera va a vivir, de qué forma va a vivir. Sus consecuencias son diferentes, son distintas. ¿Por qué? Porque hay una intuición de parte de Dios en la razón, porque aquel hombre habla a la mujer que me diste, aquella mujer que me colocaste, aquella pasión, aquel gusto, aquel deseo, aquel anhelo, aquella necesidad urgente, aquella misericordia de que me diste a esta que es igual que yo, de mi simiente. Todo eso de lo que ella significaba, todo lo que ella es, me hizo hacer esto. Y de eso sí sabe usted, hermano. Los hombres sabemos de eso. Sabemos los estragos que puede producir una mujer en la mente, en el corazón, en los sentimientos. Y por eso están los poetas. Y por eso está Vicente Fernández. Para ponerlo un poquito más así, más bonito, ¿verdad? Por eso está Homero y la Ilíada y la Odisea. Pero cuando se centra en lo que la mujer ha provocado, se centra en la razón por la cual deseaba que esta pareja pudiera tener el acceso. ¿A qué? ¿Qué
la locura que Eva había hecho. Y esto es lo que es sorprendente, porque es donde se bifurca, es donde existe una bifurcación, es donde hay una separación asombrosa, es donde nosotros tenemos que entender que el evangelio, por eso es que es algo sobrenatural. Pablo, cuando entendía eso, decía: es sorprendente, es increíble, esto es algo que no estaba profetizado en el Antiguo Testamento, esto es algo que ningún patriarca y ningún profeta y que ningún rey de Israel entendió y comprendió. Esto es algo que, leyendo el Antiguo Testamento, por eso es de que yo no podía creer que este fuera el Mesías, porque las razones por las cuales la letra me enseñaba tenía que ir más profunda. Fue la misericordia, fue la revelación, fue cuando Dios tuvo piedad de mí y me mostró, pero no en la Biblia, me lo mostró a Él, yo lo vi a Él, yo lo escuché a Él. ¡Qué maravilla! La que Pablo certificaba y hablaba, decía: yo no puedo más que agradecerle con toda mi alma, porque yo me hubiera perdido, pero Él tuvo misericordia, tuvo piedad de mí. Ahora este hombre razona y dice: qué maravilla, qué grandeza. Ahora Cristo hace que todos los hombres puedan conocer la verdad de Dios. Ahora Cristo es para los hombres el Dios hecho carne. Ahora Jesús de Nazaret es para el cita, para el esclavo, para el judío, para el griego, para todo aquel que quiera salvarse. Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la solución, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesús es el que salva, Jesús es el que puede salvar al hombre de su pecado y su desgracia. Eso es lo que grita Pablo cuando medita en la profundidad de cómo Dios resolvió el problema de la simiente de maldad. Porque lo que sucedió es muy difícil a veces de decirlo desde un púlpito así. Pondré enemistad. Verso 15. El Señor es tan lindo, tan bello, que abre la ventana un poquito y habla ahora a niveles de nacimientos. Por eso es de que Pablo sacó conclusiones espirituales que escandalizaron a los hombres. Y por eso es que la predestinación es una de las doctrinas más difíciles de entender y más difíciles de comprender. Y cuando la gente lo entiende y lo comprende, si lo comprende con una mente poco espiritual, se ennegrece y destruye la realidad profunda de los grandes remas que la Biblia tiene. La verdad de que a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que los llamó, a estos también los santificó. No, hermano, eso es algo que va ligado a esta realidad del versículo 15, en donde le dice a la mujer: lo que has hecho, te voy a explicar lo que has hecho, te voy a explicar lo que hizo tu ¿cómo es esa palabra? Lo que hizo tu imprudencia. Te voy a hacer ver la enorme capacidad que tenías de raciocinio y no la utilizaste para pensar en el bien, sino te acercaste a donde nunca debiste haberte acercado. Y preferiste oír la voz que te enseñó la conducta de Adán, que era lo más prudente, ni siquiera
darle oído para lo que tenía que decir. Sabías que estabas en un huerto donde había peligro. Te diste cuenta en el tarea de la vida diaria y creciste con una mentalidad y viste la capacidad que tenía tú y el que era tu compañero y pudiste entender y comprender por qué. Porque tuviste hijos con él. Porque estando en obediencia les dije: creced, multiplicaos, sojuzgad la tierra y henchidla. Te di capacidad de analítica. Tenías que darte cuenta, la grandeza eras tú, la madre de los hombres y mujeres, seres vivientes. Los años de estar dentro de esta realidad eterna mía, te diste cuenta de los peligros y conociste al unísono con tu compañero. Te diste cuenta del mundo que había sido creado. Aprendiste de mí a respetarme. ¿Por qué? Porque todas las tardes en el huerto aprendiste a oír mi voz. Tuviste comunión conmigo. Por eso es que esa es la responsabilidad. Por eso en Hebreos después, años después, siglos después, mucho tiempo después, el escritor hebreo dice: porque es imposible que aquellos que gustaron el don celestial, aquellos que tuvieron conocimiento de la abundancia de Dios, aquellos que disfrutaron de los dones del Señor, aquellos que conocieron la verdad gloriosa del Espíritu Santo, es imposible que si vuelvan a caer haya para ellos de nuevo arrepentimiento. No cabe duda que tenemos que tener cuidado con lo que sabemos, con lo que entendemos, con lo que comprendemos, y tenemos que acercarnos con temor y temor a las verdades de Dios. No somos perfectos, no somos gente que tenga una vida inmaculada, pero hermano, hay ciertas verdades que usted tiene que entender que son inviolables. Si no queremos las consecuencias. Porque esta mujer le dice: pondré enemistad entre ti. Y a la serpiente le dice: y pondré enemistad entre ti. Le está hablando al personaje. Le está diciendo cuál va a ser la relación que de hoy en adelante él ahora va a tener. Una relación que él ha logrado entrar para ser parte de esa creación, que él va a perdonar, que él va a redimir. Esa es la historia de 5,000 y pico de años nosotros en esta tierra. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia enseña, esa es la realidad. Porque hay Génesis hasta Apocalipsis. Porque es que vino el Señor, la redención del hombre, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, los bautismos que hay en la iglesia, la obra de Dios en el corazón del hombre. Esa es la razón, la historia de la redención, la historia de Israel, las grandezas de Dios con Israel, los patriarcas, los profetas, la forma en la que Dios accedió para socorrer, qué plan tiene. Ahí está. Esa es la razón de la escritura, esa es la razón de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le dice: hoy esa mujer tiene acceso hoy, tu maldad, a que se transmita por la simiente de ella. Eso es asombroso. Eso es increíble lo que estamos leyendo aquí. Le está diciendo: ahora ella lleva dentro de ella la simiente de la maldad. Y al darle de comer a su marido, lo hizo. Entonces, la contaminación espiritual es la que más debes de temerle. Tienes que tener cuidado, hermano. Tienes que ser un hombre sabio, inteligente. Tienes que tener respeto a las cosas de Dios. Tienes que darte cuenta que esto es tremendo aquí, porque le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cómo es que ahora, en el versículo 15, de repente Dios afirma y habla que ahora hay simiente del enemigo entre la raza humana?
Eso es lo que está aquí. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que ha producido el pecado. Eso es lo que produce la maldad. Eso es lo que produce el caos que existe. El caos que existe no es traído por demonios. El caos que existe no es traído por seres sobrenaturales que vienen y descienden. Es producido por el hombre. El hombre es capaz de hacer maldades y atrocidades escandalosas. El hombre es capaz, y hoy tenemos los ejemplos de las maldades más horrorosas que puede imaginarse, en donde la sociedad poca que estás medio tratando de vivir una vida más o menos, está asustada de cómo ha crecido la maldad, cómo se ha multiplicado la maldad. La maldad es algo que ha corroído el corazón y el alma de las juventudes y de los hombres y mujeres que hoy viven en este mundo. Si algo este siglo XXI tiene y el siglo XX ha sido precisamente eso, hermano, un crecimiento de la maldad escandaloso. Por eso hoy más que nunca los hijos de Dios debemos buscar su presencia. Por eso hoy más que nunca debemos clamar, debemos orar. ¿Por qué? Porque Satanás puede ser destruido y las almas pueden ser rescatadas y las almas pueden ser salvadas por el mensaje, por la palabra. ¿Por qué? Porque hay miles de miles que están esperando que la palabra sea enseñada, que el evangelio sea predicado. El evangelio es la sal de la tierra. El evangelio es la luz del mundo. Lo que tú tienes, lo que tú eres, quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres simiente del Señor. Dale palmas al Señor, hermano, porque eso es una verdad que la palabra. Tú tienes que entender que estás aquí porque Dios ha sido grande y te ha rescatado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar. ¿A qué se referiría eso? Es asombroso porque es Dios que está hablándole al ser humano en 2, 3 palabras. Le está diciendo al hombre que ahora habrá en la tierra una simiente que viene de la maldad. Por eso es de que hoy vamos a ver el crecimiento de eso, y eso no tendrá límite. Hoy, si usted tiene que entenderlo en esta mañana, quiero decírselo, hermano, hemos entrado definitivamente en el último de los vagones que lleva el tren de la existencia humana. Definitivamente estamos en el último de los vagones, estamos en lo último de lo que la Escritura mencionaba. Hoy más que nunca vamos a entender y vamos a comprender, pero no por los versos de la Biblia, sino por los acontecimientos que van a comenzar a suceder. No porque la Biblia se los va a revelar y vamos a ser profundos, no. Ahora nos ha tocado a nosotros, vamos a ver el crecimiento de una simiente que usted no va a tener ni idea al principio, pero después usted va a hacer sus cálculos y va a entender que va a tener que hacer ciertas decisiones verdaderas, porque va a haber el crecimiento de la maldad como nunca antes. Porque aquí está el Señor haciéndole ver al hombre que hoy el hombre se podrirá absoluto, habrá una pudrición absoluta. Y que la simiente es algo que va a ser genético, que va a, no genético. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando aquí es el trastorno de la genética espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nace Caín y Abel, los dos nacen por el medio de la reproducción. Los dos son niños hermosos y bellos. Ninguno de ellos ha tomado una decisión, pero
Eva estaba amamantando al justo y estaba al mismo tiempo amamantando al que mataría al justo. Ella no lo sabía. Ella solamente había vivido dentro de una realidad y ahora estaba fuera de esa realidad. Ahora estaban esperando la muerte. Ahora les producía brojos la tierra. Ahora Adán con el sudor de su frente ganaba la comida que llevaba. Ahora padecía enfermedades. Ahora tenía problemas. Ahora tenía jaqueca. Ahora tenía cansancio. Ahora tenía depresión. Ahora tenía miedo. Ahora tenía temor. Ahora sufría de todas las enfermedades habidas y por haber. Eva igual daba a luz a hijos con dolor. Tenía una natural consecuencia de su desarrollo de mujer. Tenía por primera vez el flujo de sangre que no existía. Ahora lo tenía, la reproducción era absolutamente distinta, era diferente. La manera en la que la reproducción había, ahora habían degeneraciones, ahora iban a haber degeneraciones que iban a requerir que hubiera un diluvio, porque la maldad iba a llegar al extremo. Usted lo ha leído y lo leerá en la Biblia. Pero aquí está el Señor hablándole a esta mujer y le está diciendo: ahora, al final de todo, voy a tener misericordia de la humanidad. Y al final de todo, la simiente suya te herirá. En la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que así como ella produjo el problema, la redención que va a hacer con ella va a hacer que ella se redima a sí misma en el error que cometió, trayendo la solución al error que trajo su desobediencia. Qué maravilla. Por eso ustedes, hermanas, están libres. Porque ustedes en su naturaleza femenina, Dios se valió de su naturaleza femenina para darnos al Salvador, Rey de Reyes y Señor de señores. Nada más por eso sujétese un poquito más aquí. Ya no se va a sujetar a nadie. Allá va a andar libre, haciendo lo que quiera, como estaba en el huerto, sin maldad. Entonces, lo que le dijeron a esta mujer, y eso es nada más como algo antes de terminar: ustedes tienen una enemistad con el enemigo. Cuídense, hermanas, cuídense. Y si usted es casada, aunque ese su marido sea una lata, es su cabeza. Y hay ciertas desavenencias que son naturales y que no son insujeción. Nuestra cultura nos permite decirlo así. Que si estuviéramos en Corea, otro gallo nos cantaría. Las hermanitas estarían todas haciéndose pero no, al final del culto estarían todas las semanas esperando que saliéramos para ir detrás de nosotros, así. Y nos pararíamos a hablar con los hermanos y ellas detrás de nosotros, así. En cambio ahorita no, ellas van adelante: hermana, espéreme, hermana. Se les pasa la mano a ustedes. Pero hermana que estás aquí, con todo mi corazón y con toda mi alma. Yo lo hice cuando supe que tenía 4 hijas que Dios me había dado. Me recuerdo que estábamos platicando con el apóstol Ríos hace muchísimos años. Y me dijo: Albertico,
Yo te aconsejo que no pases un día sin orar por tus hijas. Y lo practiqué. Lo practiqué toda mi vida cuando ellas estaban en casa. ¿Por qué? Porque aquí la escritura dice que hay una animosidad. Y hace muchos años practiqué con una mujer que era tremenda para echar fuera demonios. Pero tremenda. Yo la vi echar fuera demonios a esa mujer y yo me quedé asombrado, me quedé asustado. Qué poder. Yo tenía entrevistas con hombres que estaban endemoniados, pero endemoniados de verdad. Y la hermana me decía, démelos aquí. Le decía yo de verdad. Y su esposo era una belleza. Un esposo, pero lindo el viejo es hecho para ella. Hecho para ella. Se lo hicieron así como a la medidita y todo. Y el hermano le decía yo, porque yo siempre lo respeté a él. Hermano, me dijo, óigale a ella, iba a verme. Yo le vi echar fuera los demonios. Entonces, un día yo pensando, llegó a mi oficina y me dijo, usted tiene una pregunta para mí. Y me asusté porque era verdad. Le dije, mi hermana, deje de asustarme, siéntese, le dije. Pregúnteme. Entonces le dije yo, ¿por qué es que los demonios se te sujetan a ti? Entonces me llevó a este pasaje y me dijo, pues yo lo leí, le dije, pues, sí, ya lo he leído, reverenda. Le dije, aquí no hay nada. Entonces el Señor un día me dijo, cuando yo era muy jovencita, me hizo ver que me iba a usar en esto y me dijo que la peor humillación que puede haber para Satanás es que una mujer lo eche fuera. Me quedé helado. ¿Qué? Le dije, sí, hermano Alberto. Lo peor que hay para el diablo es que una mujer con su sujeción bien manejada, con su obra de Dios en ella, le diga, en el nombre de Jesucristo, ¡fuera! Hermanas amadas, la sujeción no es un cuento. La sujeción es un principio espiritual. Y ustedes saben cuando se están rebelando porque no les compraron el par de zapatos. Ese es muy distinto. Ese es un berrinchito. Esa no es insujeción. Que saben, sí, mira, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Mira, solo tengo 35 pares nada más. Oye, me falta el 36, ese era el Señor. Te ha dado ofrenda al Señor, ¿por qué no pudiste? No, yo no les hablo de eso. Usted se casó con un tacaño, que Dios le ayude. El otro siente que se le sale así como el corazón cuando le da una ofrenda para un par de zapatos. Usted es pobre, usted. Pero esa no es insujeción. Yo le hablo de las que usted sabe en el interior de su alma, como hija verdadera de Dios que es, que lo que usted está a punto de decirle a su marido es algo que nunca debe salir de su boca, porque tiene un adversario que la está oyendo y que cuando cometa ese error la va a pagar cara, hermana. No con su marido, con el que la odia. Eso usted tiene que entenderlo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero esto de la simiente suya te herirá en la cabeza, esa le está hablando de la Virgen que dio a luz. Eso es innegable. Son las 12:39, hermano, no tenga pena. Yo estoy viendo ya, miren, faltan 20. Aquí a la 1, démosle palmas al Señor. ¿Cuánto le palmas? Aquí a la 1 se termina el culto, yo se lo he dicho. Últimamente solo el domingo viene.
Ahora aguante. Pues ahora le está diciendo: voy a traer a un personaje que te va a aplastar la cabeza. Voy a traer un personaje que te va a destruir, que te va a terminar, que va a acabar con tu existencia, que va a acabar con tu poder. Por eso Jesús dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Vayan y prediquen el evangelio. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el poder que sentimos nosotros. Ese es el poder que tenemos. Por eso hablamos y reprendemos y destruimos. Y el diablo tiene que obedecer. Tiene que soltar las ciudades, tiene que soltar los lugares, tiene que soltar los continentes, tiene que soltar los templos, soltar todo. Tiene que soltar las propiedades, tiene que soltar tiene que soltar las riquezas que nos ha robado. Son de nuestro Dios, son de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque va a ser humano el que venga. Porque ahora voy a traer a un glorioso humano. Voy a traer a un glorioso hombre. Voy a traer a un glorioso siervo mío. Y este te va a destruir, pero tú lo vas a morder en el calcañar. ¿Por qué? Porque lo vas a volver a tentar. Tremendo, ¿eh? Esa es la historia de Cristo. Y ve uno al Señor. Por eso el Señor es más grande de lo que usted se imagina. Por eso es que Jesús es el personaje más extraordinario. Nacido, qué curioso, ¿eh? De simiente humana. Así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y nos van a combatir, hermanos. Ellos son irreversibles. Y nosotros tenemos que tener la vida bien asegurada en el reino de los cielos. Para cuando se nos pueda pedir, hasta que expongamos nuestra vida, la demos con gusto. Pero que no neguemos al Rey de Reyes, Señor, y no adoremos otros dioses. Y esa palabra me fascina, y con eso termino, hermanos, en esta tarde. Señor Rey de Babilonia, gran Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos de la muerte. Pero si no nos librara, no nos importa. ¿Por qué? Porque no adoraremos a otros dioses, sino solo a Él. ¡Oh! ¡Aleluya! Solo a Él serviremos y adoraremos. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Démosle otras palmas al Señor. ¡Oh, aleluya!
Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Aleluya. Aleluya. Me postro ante ti, mi Rey, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene tu gloria este lugar. Una vez más. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Aleluya. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Levante sus manos al Señor en esta tarde. Ahí va usted con la palabra depositada en su alma y en su espíritu para que su Padre que está en los cielos bendiga su vida y su corazón, porque esta palabra te puede llevar a un enriquecimiento de tu espíritu si la pones por obra y si buscas a ese Dios que te ha salvado, que te ha perdonado, que te ha dado la gracia de conocer a Jesucristo. Valora la luz del evangelio, valora la palabra. Si tú no eres cristiano, abre tu corazón si quieres aceptar a Cristo, si quieres pedir perdón al Señor por tus pecados, si quieres reconciliar ahora, este es el momento. Por la radio, por la televisión, por internet, en el nombre poderoso de Jesús. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en este momento. Entendemos, Señor, las bendiciones que tenemos delante de tu presencia al haber sido llevados al conocimiento de tu Hijo. Sabemos la historia de nuestra redención, la dicha de ser restaurados a través de la sangre bendita de Jesucristo. Señor, nos cubrimos con tu sangre. Ahora pedimos por estas peticiones que hemos leído. Extiende tu mano sanando, liberando, tocando estas vidas enfermas. Glorifícate, Dios mío. Obra en estos matrimonios, en estos hogares. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aquel que acepta, aquel que reconcilia, extiende tu mano sobre él. Bendice esta iglesia, bendice estos congregantes, extiende tu mano sobre tu pueblo. Padre, que tu palabra pueda llegar a ser la obra para la cual ha sido enviada. Bendícenos a cada uno, Señor. Bendícenos, llévanos a casa con la bendición tuya.
Permítenos volver de nuevo esta tarde para buscar tu presencia. Bendice a los grupos de evangelismo en los parques, en las calles, en las esquinas, en la ciudad de Los Ángeles. Oramos por cada vida que en un hospital va a ser visitado. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Mucho cuidado al salir, al cruzar la calle, por favor. Y en el parqueo. Muchas gracias.